El sol caía sin piedad sobre las llanuras polvorientas de Chihuahua. El horizonte ardía como hierro al rojo vivo y la tierra seca crujía bajo los cascos de los caballos. En Coyame, un pueblo pequeño y humilde, los campesinos vivían entre dos fuegos: los hacendados que exprimían sus cosechas y los grupos rebeldes que merodeaban en busca de ganado, armas o mujeres. Una tarde, mientras el pueblo se recogía tras la jornada en los surcos, una partida de apaches bajó de la sierra. Llegaron silenciosos como fantasmas, rápidos como rayos. Nadie alcanzó a reaccionar. Con gritos en lengua desconocida y flechas que silbaban como serpientes, irrumpieron en la plaza. Los hombres corrieron a proteger a los niños, pero la sorpresa fue total. En medio del caos, 3 guerreros arrebataron a María Teresa, la joven maestra del pueblo. Apenas alcanzó a gritar antes de que la subieran a un caballo y la llevaran hacia las montañas. María Teresa no era una campesina cualquiera. Había llegado meses antes desde Parral, enviada por una sociedad de maestros rurales que buscaba enseñar a leer y escribir a los hijos de peones y jornaleros. Para el pueblo era como una hermana, como una madre para los niños. La escena quedó grabada en el corazón de todos. Las trenzas negras de María Teresa agitándose mientras era llevada a la fuerza, su vestido de manta manchado de polvo, los ojos asustados que se perdían en el horizonte. Esa noche, el silencio fue insoportable. Los hombres reunidos en la iglesia discutían entre susurros, las mujeres lloraban en los rincones y los niños preguntaban una y otra vez: ¿quién nos va a devolver a la maestra? Un anciano de rostro surcado como la tierra seca habló con voz grave: solo hay un hombre que puede hacerlo. Solo hay uno que no teme al desierto, ni a las balas, ni a los apaches: Pancho Villa. Al amanecer, un jinete partió hacia donde se encontraba el campamento de la División del Norte. Después de un día entero, volvió con la noticia: Villa había aceptado. Al caer la tarde, apareció el Centauro del Norte. Llegó montado en su caballo 7 leguas, imponente como un general romano, con su sombrero ancho, su bigote bravo y la pistola al cinto que parecía extensión de su brazo. Lo acompañaban unos 20 dorados curtidos, hombres de ojos duros, sombreros polvorientos y rifles listos. La gente salió a recibirlo. Los niños lo miraban como si hubieran visto un héroe salido de los corridos. Las mujeres lo bendecían en silencio y los hombres lo rodearon con súplica y esperanza. Un campesino con lágrimas contenidas se adelantó: «General, se la llevaron. A María Teresa. La necesitamos. Ella es la que nos enseña a nuestros hijos a leer. Si no regresa, el pueblo se muere con ella». Villa desmontó despacio, miró a todos con seriedad y luego habló con voz que tronaba como trueno: «A nadie se le roba lo que es suyo, menos una mujer inocente. Y menos a mi gente. Vamos por ella, y quien se atraviese que se encomiende a sus santos». Los dorados respondieron con un grito: «¡Viva Villa!». Al amanecer partieron hacia el norte. Villa, al frente, agachado en la silla, examinaba el suelo con ojos de lince. Sabía rastrear como pocos. Cada huella de caballo, cada piedra removida, cada rama rota le contaba una historia. «Van ligeros», dijo, «y llevan ventaja de 2 días, pero no saben que los alcanzo aunque corran con alas». El desierto se abría como un mar interminable de arena y mezquites. El sol castigaba sin clemencia, y los hombres bebían agua de sus cantimploras con cuidado, pues cada gota era vida. Durante el trayecto, Villa hablaba poco, pero sus ojos estaban siempre atentos. Una huella más profunda le decía que uno de los caballos iba cargado. Un pedazo de tela blanca enganchado en un cactus confirmó lo que todos temían y esperaban. Era el vestido de María Teresa.
Va viva, sentenció Villa. Y mientras esté viva, tenemos oportunidad. Tras 2 días de marcha, al caer la noche, divisaron a lo lejos el resplandor de una hoguera en medio de un cañón estrecho. Las siluetas bailaban alrededor del fuego. Se escuchaban gritos en lengua extraña y tambores improvisados. Villa se agachó detrás de una roca y observó con calma. Vio a unos 15 guerreros armados con arcos, cuchillos y rifles viejos. En el centro, amarrada a un poste, estaba María Teresa. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero seguía erguida, con la frente alta. Uno de los dorados masculló: «Es mucha guardia, mi general. Nos masacran si nos lanzamos de frente». Villa lo miró con desprecio y respondió con calma: «Los apaches son como coyotes, fieros cuando están juntos, pero cuando se confunden, corren cada quien por su lado. Lo que necesitamos es hacerlos morder el polvo antes de que nos vean venir». El plan nació de inmediato en su mente. 3 hombres rodearían el cañón por la derecha, otros 3 por la izquierda. Los demás se lanzarían con él por el frente. Villa confiaba en la velocidad, en el estruendo y en la sorpresa. Antes de montar de nuevo, habló a sus hombres: «Si alguien piensa que no tiene corazón para esto, que se quede aquí. Vamos a pelear contra fantasmas de la sierra, pero yo no vine a perder, vine a sacar a esa mujer». Nadie se movió. Nadie se acobardó. Villa sonrió. «Así me gusta». El aire olía a humo y carne asada. Los apaches reían alrededor del fuego, seguros de que nadie los perseguiría tan lejos. María Teresa cerró los ojos, rezando en silencio, cuando un crujido extraño resonó en la oscuridad. Era el viento, o quizás la muerte que se acercaba montada en caballos norteños. Villa levantó la mano en señal de ataque. Sus hombres tensaron las riendas. Los caballos resoplaron. El desierto contuvo el aliento. «¡Ahora, carajo!», rugió el centauro del norte, y como tormenta desatada, se lanzaron sobre el campamento apache. El grito de Villa rasgó la noche como machete. «¡Ahora, carajo!». Los caballos se arrojaron cuesta abajo, dejando caer una luz de piedras. La hoguera estalló en chispas cuando los primeros dorados irrumpieron entre las sombras. Los apaches saltaron como pumas sorprendidos, manos veloces hacia arcos, cuchillos y viejos fusiles. El cañón, estrecho como una garganta, multiplicó los ecos de los relinchos y los disparos hasta volverlos trueno. Villa entró por el centro con 6 hombres, pistola en la diestra, riendas firmes con la zurda. No disparó al bulto. Eligió blancos como si contara estrellas. Un guerrero que corría hacia la muchacha amarrada al poste cayó con un tiro seco. Otro, encaramado en una roca, levantó el rifle. Villa lo vio tarde, pero Cárdenas, el más joven de los dorados, se adelantó con un disparo que lo hizo rodar como costal. «¡Derecha y flanco!», ordenó Villa. «¡Córtenles la salida!». A la derecha, Melesio y Samarripa treparon por una grieta del risco, jadeando, hasta alcanzar la cornisa que dominaba el campamento. Abajo las sombras cruzaban como si el fuego las persiguiera. Melesio lanzó una cuerda con plomo. Golpeó la muñeca de un apache que tensaba el arco hacia Villa. La flecha se fue al cielo. Samarripa, agazapado, dejó ir una bala que quebró una lámpara de petróleo. La llama se desparramó en una lengua anaranjada que hizo recular a 2 guerreros. Por la izquierda, Dolores Rangel, una dorada de mirada dura y trenza apretada, condujo a otros 2 por el borde de cactus. No gritó. Dejó que lo hicieran sus botas. Cuando un apache se abalanzó cuchillo en mano, Rangel giró la carabina y le paró el filo con la culata. Le barrió los tobillos y lo desarmó de un puntapié. «¡Atrás!», les dijo a sus hombres. «No se metan al fuego. Sáquenlos a campo abierto». En el centro,
Villa se lanzó del caballo en movimiento, rodó sobre el hombro y quedó arrodillado frente a un guerrero que venía con lanza baja. Lo dejó pasar un paso y, en el mismo aire, lo sujetó del asta, jaló con todo el cuerpo y lo volteó como si arrancara un poste. El hombre cayó pesadamente. Antes de que pudiera volver en sí, la bota de Villa se plantó en el pecho y la pistola señaló a otro que corría detrás. Un trueno, otro, el olor de pólvora pegándose a la lengua. Los apaches no huyeron. Se reagruparon como agua que encuentra cauce. 3. Al mando de un hombre de cabello entrecano y mirada que no vacila, se encaminaron hacia el poste de la prisionera, cubriéndose con el humo. Uno cortó la soga de la espalda de María Teresa para echarla al hombro. Ella mordió, pataleó, arañó. El jefe hizo un gesto breve. El más joven la sujetó de los brazos. El mayor cubrió la retirada golpeando el suelo con los pies, llamado ancestral que ordena dispersión. Villa los vio. ¡Conmigo! Y echó a correr. El suelo de grava le desgarraba las suelas. Fierro, que había llegado rezagado por revisar las monturas, se pegó a su flanco con la sonrisa torcida de siempre. Un apache apareció de la nada, cuchillo como diente de luna. Fierro lo recibió con un gancho al hígado y un culatazo en la nuca. No se detuvieron. Un disparo zumbó junto a la oreja de Villa. Provenía de la cornisa opuesta. El general levantó la vista apenas. Un arquero, silueta de piedra, tensaba otra vez. Villa apretó la mandíbula. «¿Rangel el alto?», dijo sin mirar. «Lo tengo», respondió. Y su tiro lo tumbó hacia atrás como hoja cortada. María Teresa, atada aún por las muñecas, tropezó y cayó de rodillas. El joven que la sujetaba quiso alzarla. Ella le clavó los dientes en la mano. Chilló. El jefe volvió la cabeza un segundo suficiente. Villa se le echó encima como un toro a la estacada. El choque los arrojó a ambos contra la roca. La pistola del centauro quedó fuera de alcance. El apache, ágil, sacó un cuchillo de la faja y lo lanzó de arriba abajo. Villa atrapó la muñeca al vuelo. El filo besó su antebrazo y dejó un reguero oscuro. «¡No!», gruñó Villa, y con un giro de cintura le arrebató el arma, la lanzó lejos y lo encajonó contra la piedra. El hombre respondió con cabezazo. Villa vio chispas. Entonces María Teresa, todavía de rodillas, se plantó como pudo entre ambos, alzó las manos atadas y las dejó caer sobre la muñeca del apache, distrayéndolo un latido. Ese latido bastó. Villa metió el brazo bajo el suyo y lo volteó. Lo inmovilizó con la rodilla, no remató. «Basta», dijo respirando hondo. «Se acabó esta noche». Un aullido respondió desde el campamento. Los dorados habían roto la línea y los apaches retrocedían hacia la garganta del cañón, donde Rangel y los suyos ya cruzaban fuego de lado a lado, cerrándoles la salida con disparos a las piedras, que rebotaban como avisos. De las sombras emergió Fierro, cuchillo en mano cubierto de polvo, sonrisa afilada. «¿Le guardo recuerdo?», preguntó, señalando al jefe inmovilizado. «No», contestó Villa, y su voz era hierro templado. «Hoy vinimos por la mujer, no por venganza. Que entienda». Soltó al hombre con un empujón, lo miró a los ojos y articuló despacio, marcando sílabas con el índice en el pecho propio y luego en el del otro. «Ella vuelve a casa», señaló el fuego, el círculo, la sierra. Abrió la mano. «Ustedes se van». El jefe lo sostuvo la mirada un instante largo. Luego inclinó la cabeza apenas, gesto seco, y silbó 3 notas breves. Los suyos recogieron lo que pudieron, mantas, flechas, un par de cantimploras. Como sombras, se escurrieron hacia las paredes del cañón. Treparon, desaparecieron entre grietas secretas. No hubo vítores dorados. Solo un silencio espeso, de respeto en el pecho y temblor en las manos. Villa giró hacia la muchacha.
Señorita, dijo bajando la voz. Ya pasó. María Teresa cerró los ojos y el sollozo le sacudió el cuerpo entero. Villa cortó las sogas con la navaja. Cuando la cuerda cedió, la sangre volvió a sus dedos en hormigueo doloroso. Ella intentó ponerse de pie y se tambaleó. Fierro, para sorpresa de todos, retiró su sombrero, lo apretó al pecho y ofreció el hombro sin chanzas. «Despacio, güerita», murmuró. «Nomás agarre aire». Los dorados comenzaron a apagar la hoguera, a revisar heridos, a recoger casquillos y huellas como quien borra un sueño. Cárdenas tenía un rasguño en la mejilla. Melesio se vendaba un antebrazo. Samarripa reía nervioso con la carcajada corta del que ha mirado a la muerte y la ha visto apartar la vista. Rangel contaba en voz baja. «Los nuestros todos vivos. 2 con cortadas. Ellos...» Miró el borde del cañón donde sombras se mezclaban con sombras. «Se fueron». Villa asintió. «Mejor así». Se giró hacia María Teresa. «¿Puede montar?» Ella respiró hondo, encontró la postura. «Puedo». Le consiguieron una manta para cubrirle los hombros y un jarro de agua que le supo a cielo. Sus ojos se encontraron con los de Villa. Ahí no había mito, ni corrido ni estampas de cantina. Había un hombre sudoroso, con el antebrazo sangrando, mirándola como se mira a lo propio. «Gracias, general», dijo. «No me dé las gracias a mí», replicó él medio sonriente. «Déselas a estos condenados que no saben lo que es el miedo». Fierro carraspeó. «Si vamos a platicar, que sea montados. El desierto no perdona, y menos al amanecer». «Tiene razón», concedió Villa. «Rangel, abre brecha. Melesio, cierras. Nadie se separa. Dejamos el cañón igual que lo hallamos. Que mañana el viento cuente la historia como quiera, pero sin rastros que nos delaten. Partieron cuando aún quedaba brasa en la hoguera. El cielo palidecía de oriente. Una raya lechosa detrás de los picos negros. El aire olía a polvo y a cobre. Los caballos avanzaban a paso sostenido. No era momento de galopar. Había que cuidar a la rescatada, a los heridos, y no tentar a la sierra. Al salir del cañón, el mundo se abrió como libro. El desierto, inmenso y antiguo, parecía mirarles desde su eternidad de espinas. María Teresa, al lado de Villa, apretó los dientes cuando una punzada le subió por los hombros. Él lo notó. «Falta poco para un ojo de agua», dijo. «Ahí nos paramos». Llegaron cuando el sol apenas tocaba las puntas de los mezquites. El ojo de agua era una elipse cristalina cercada de piedras gastadas, milagro mínimo en medio de la sequedad. Los hombres desmontaron, dejaron beber a los caballos, se lavaron la cara. Rangel sacó un botiquín de campaña, alcohol, vendas, árnica. «A ver esa mano, señorita», dijo. «Y usted, mi general, deje ver ese tajo. No más porque trae bigote no está dispensado de sangrar». Villa resopló una risa corta y extendió el antebrazo. El alcohol ardió. No dijo nada. María Teresa apretó los labios cuando la venda le rozó la piel quemada por la soga. «¿Le dolieron mucho?», preguntó Rangel sin levantar la vista. «Me dolió más pensar que no iba a volver a ver a mis niños», respondió ella. Hubo un silencio suave, como de manta. Cárdenas acercó tortillas frías y un pedazo de queso envuelto en hoja. «¿Es lo que hay?», se excusó. «Sabe a gloria», dijo María Teresa, y comió con la dignidad de quien no implora. Villa se apartó unos pasos, miró hacia la pared de sierra que acababan de dejar. Sabía que los apaches solían seguir de lejos, medir distancias, aprender al enemigo. No quería otra noche de cuchillos. Alzó la voz lo justo. «Nos vamos en 2 minutos». Línea de media luna, ella al centro. Si nos siguen, no respondan salvo que estén a 20 varas. No venimos a matar por matar. ¿Entendieron uno? Que a nuestras mujeres no se las arrebata. Antes de montar, María Teresa se acercó. «General», buscó palabras. «¿Por qué arriesgarse tanto?
Ni me conoce. Villa se encogió de hombros. A usted sí la conozco, dijo. Es la maestra del pueblo, la que mete letras donde antes había pura oscuridad. Si los niños aprenden a leer, no habrá hacendado ni gobierno que los engañe con papeles. Por usted vale la pena cruzar el infierno. Ella bajó la vista, emocionada de una manera que el cansancio no anulaba, sino que afinaba como cuerda. Entonces prometo volver al aula cuanto antes. Eso sí, respondió Villa montando. Y prométame otra cosa, que cuando cuente esta historia no nos haga más grandes de lo que somos. Ni monstruos ni santos, nomás hombres que hicieron lo que tocaba. Lo prometo, susurró. Reemprendieron la marcha. El sol ya asomaba como moneda incandescente. A lo lejos, una nube de polvo mínima parecía seguirlos y luego desvanecerse. Villa la vio, la midió, no se inquietó. Sabía que aquella noche había cambiado algo más que el destino de una mujer. Había establecido un lenguaje con la sierra, con esos otros hijos del desierto. No eran sus amigos ni sus enemigos para siempre. Eran otra nación, otro dolor. Y aún así había líneas que no se cruzan. Al paso, ordenó. Collame nos espera. Los dorados ajustaron el ritmo. La maestra al centro enderezó la espalda. El viento, que a esa hora todavía era fresco, les secó el sudor y les puso arena en las pestañas. El desierto, enorme, los miró irse con indiferencia antigua. Detrás quedaba un campamento apagado, huellas que el cierzo borraría, cuchillos sin dueño. Delante un pueblo con velas en las ventanas y niños preguntando por su maestra. Entre ambos extremos, la convicción rompiéndose en transpiración y polvo. Nadie se lleva a una mujer mexicana mientras Villa cabalgue, y así, con el sol trepando despacio por la espalda del mundo, la caravana se perdió en la vibración del calor. Lo que restaba era volver, y volver en esas tierras siempre fue más difícil que ir. El sol ya trepaba con paso de gigante cuando dejaron atrás el ojo de agua. El aire empezó a endurecerse, a volverse vidrio caliente que cortaba la garganta. Los dorados cerraron filas en media luna, María Teresa al centro, Villa y Rangel alternando a los flancos. El desierto, vasto y antiguo, respiraba con ese ritmo suyo que no admite prisa ni descuido. A media mañana, Cárdenas comenzó a quedarse atrás. El raspón de la mejilla se le había infectado y la fiebre le hacía ver espejos en el horizonte. Rangel lo notó y dio media vuelta sin pedir permiso. Le vació unas gotas de agua en la nuca. Le habló con sequedad que era cariñosa. No me flojes ahora, chamaco. Piensa en el rancho y en el café caliente. Al paso, conmigo. Villa miró de reojo, midió tiempos, rutas, sombras. No aflojó. Aquellas tierras se cruzaban con obediencia a los signos pequeños. Una hilera de hormigas desorientadas era anuncio de viento. Un torbellino de polvo a 2 leguas podía ser caballo o espejismo. Una nube sin sombra era mentira del cielo. «Mi general», dijo Melesio, vendándose el antebrazo mientras montaba. «Nos siguen, lo sé», respondió Villa sin voltear. No eran rurales ni federales. Las huellas eran otras, mocasines que apenas marcan la arena, cascos que evitan la piedra. Los apaches los venían oliendo desde el cañón, a distancia prudente, sin ganas de bronca, pero sin soltar el rastro. El centauro no apretó el paso ni cambió el rumbo. Marcó, eso sí, el compás de su respiración y dejó que la columna lo imitara. Un pelotón que respira parejo dura más que uno que galopa a sobresalto. El calor fue creciendo hasta volverse martillo, la lengua pegada al paladar, la camisa empapada, la cantimplora que ya no pesa. Cada tanto, Villa levantaba la mano. Un alto de 2 minutos a la sombra exigua de un mezquite. Un trago medido, un chiste de zamarripa que arrancaba sonrisa breve. De esas que bajan la fiebre. A media tarde,
Se toparon con una arroyera seca que cruzaba el camino como arruga hondísima. Al fondo, encajonada por paredes de tierra cortada, había una tira de sombra fresca. Villa hizo un gesto: descanso largo. Los hombres desmontaron agradeciendo en silencio. Los caballos hundieron los hocicos en arena fresca, engañándose a sí mismos. María Teresa se sentó con la espalda contra la barranca y cerró los ojos. La venda de las muñecas había teñido de rosa. El silencio traía un rumor distinto, ajeno al zumbido de insectos o al chisporroteo del sol. Un redoble amortiguado que venía de poniente. Rangel alzó la mano, todos callaron. El redoble creció, se definió. No eran mocasines, eran botas, y no de pocos. «Rurales», murmuró Melesio. O peor, Villa se puso de pie, estirando la espalda como quien prueba el arco. El polvo de poniente iba levantándose en una línea uniforme. No eran apaches ni compañeros. Olían a papel sellado, a órdenes dictadas en la sombra de un despacho. «¡Nos hallaron!», dijo Villa sin dramatismos. «No vamos a darles pretexto». Se adelantó hasta la boca de la arroyera. La columna venía ya visible. Una veintena de rurales con chaqueta ajustada, sombreros nuevos, carabinas relucientes. Al frente, un teniente de gesto afeitado que al verlo sonrió como quien encuentra bulto perdido. «¡Alto ahí!», gritó, luciendo la voz para que el eco le hiciera segunda. «Por orden del gobierno del estado quedan detenidos por alteración del orden, asalto a campamento indígena y extracción ilícita de persona». María Teresa abrió los ojos. Villa le hizo un gesto con la palma abierta. Tranquila. Subió un paso en la barranca y respondió con calma que no cabía en esa boca seca de verano, pero que él siempre encontraba. «Teniente, buenas tardes». No hubo asalto. Hubo rescate. Esa mujer es la maestra de Coyame. Pregúntele usted a la mitad de este desierto si la conoce. El teniente miró a la joven. Vio tierra, vendas y fuego en los ojos. Se ajustó el guante. «El gobierno reconoce a todas las personas, general Villa», pronunció general como quien dice forajido distinguido. «Pero la ley es la ley. Hay que aclarar los hechos. Los acompañaremos a San Ignacio para levantar declaración». Villa sostuvo la mirada un segundo largo. Sabía leer hombres como leía huellas. Al teniente no le interesaba la maestra ni los apaches. Quería trofeo. Un Villa acompañado era corrido nuevo en la capital. «¡Teniente!», dijo, y ahora su voz fue cuchillo envainado. «La ley sin justicia es corcho en agua sucia. Hoy no va a llevarse a nadie. Ni a mí, ni a ella, ni a mis muchachos. Usted vuelve por donde vino y le dice a su jefe que en Coyame hay escuela abierta y niños leyendo. Que si quiere colgarse medallas, que aprenda a sumar letras». El silencio pudo cortarse con hoja fina. Los dorados, desde la sombra, cargaron apenas los rifles. Un clac leve recorrió la arroyera como centella contenida. Los rurales se revolvieron sobre las sillas. El teniente midió distancias, sombras, humedad, coraje. Vio a Rangel mirándolo sin pestañear, al chamaco febril que aún así no soltaba la carabina, a Villa de pie, sin treta, sin miedo, dio un paso atrás, se acomodó el sombrero, midió el sol que ya bajaba. «No será hoy», dijo con amargura aniñada, «pero la ley alcanza». «Cuando sea ley de veras», respondió Villa. Los rurales giraron al unísono y se fueron como vinieron, dejando un hilo de polvo más pálido que su prestigio. Villa respiró hondo, no por alivio, sino por costumbre de hombre que guarda aire para lo que sigue. «Nos vamos», ordenó. Nadie habla de lo ocurrido. Coyame primero. El crepúsculo empezó a pintar el mundo de cobre. A la distancia, algún toro mugió como si la tierra cansada se quejara por fin. La columna tomó el último tramo con paso más ligero. La promesa del agua de pozo, de tortillas calientes, de cama con olor a leña.
Entraron a Coyame cuando el cielo ya se había cosido de estrellas. Lo que vieron los dejó quietos un latido. Todo el pueblo estaba en la plaza, con velas encendidas y ojos encendidos. Las campanas, que nunca tañían de noche, sonaron despacito, como si pidieran permiso a los muertos. Al ver a la maestra, la plaza se movió como una ola. Las mujeres corrieron adelante, los niños rompieron en llanto y risa, los hombres quitaron sombrero. María Teresa bajó de la montura con ayuda de Rangel y se perdió en abrazos que olían a jabón áspero y a esperanza. ¡Viva la maestra!, gritó alguien. ¡Viva Villa!, respondió la sierra. Villa desmontó despacio. El anciano que había hablado la noche de la tragedia se abrió paso entre cuerpos y le tendió las manos, nodrizas de callo y temblor. «General», la voz se le quebró, «nos trajo lo que no tiene precio». Villa negó con la cabeza y apuntó hacia el edificio bajo de adobe con una cruz de madera sin barniz. La escuela. «A mí no me den gracias», dijo. «Mañana, temprano, abran la puerta y siéntense a aprender. Esas letras son bala que no se gasta». María Teresa, con los ojos todavía húmedos, escuchó. Elevó la barbilla, buscó su voz entre tanto rumor. «Mañana abrimos», dijo. «Aunque sea con la puerta coja y sin pizarrón, abrimos. Y el que no tenga cuaderno, trae memoria». Risas. Alivio. Un corrido improvisado comenzó a bordarse en la esquina de la plaza, entre guitarra cansada y vihuela remendada. Un muchacho de voz clara probó versos al vuelo. Dicen que encierra bravía. La noche se hizo de día, porque a una maestra honrada la rescató Pancho Villa. Los dorados se relajaron por primera vez. Samarripa bailó un par de compases torpes con una niña que le llegaba a la hebilla. Cárdenas, amarillo aún, sonrió al sentir que la fiebre bajaba con las risas de los niños. Melesio recargó el vendaje, probó un trago de mezcal medicinal que ardió bonito. Rangel miró a la maestra de lejos y le levantó una ceja. «Todo va a estar bien». María Teresa respondió con un gesto pequeño, pero firme. Villa se apartó a la sombra del pirul grande, como hacen los hombres que no saben qué hacer con tantos ojos encima. El cura del pueblo se le acercó con paso prudente. «General», dijo, «Dios se lo pague. Que lo paguen ellos con estudio», respondió Villa, sin religiones ni ironías. «Lo nuestro era traerla. Ahora lo suyo es hacer que los chamacos lean mejor que nosotros disparamos». El cura sonrió, viejo y sabio. «Amén». Se fueron diluyendo las voces hasta hacerse murmullo de colibrí. Alguna puerta se cerró tarde. Alguna vela se dejó encendida en ventana, por si el milagro quería volver a pasar. Los dorados durmieron donde pudieron, en el portal de la escuela, al pie del kiosco, junto a los caballos. Villa, antes de acostarse sobre un petate prestado, caminó hasta la acequia. El cielo tenía esa profundidad que solo conocen los pueblos sin luz eléctrica. Pensó en el teniente, en los apaches que siguieron a distancia sin volver a asomar, en la niña que bailó con Samarripa, en el corte de su antebrazo que ya dolía menos. Pensó sobre todo en esa aula sin pizarrón que iba a abrirse al alba. «Mañana», se dijo, «vale más que hoy». Al amanecer, cuando el gallo cantó a destiempo y el frío se fue dejando vencer, María Teresa empujó la puerta de la escuela. Se resistió un poco y crujió como madera vieja que no quiere madrugar. Dentro olía a cal, a polvo y a una promesa. Los niños fueron llegando en tropel, algunos descalzos, otros con sombreritos demasiado grandes, todos con ojos enormes. La maestra levantó las manos vendadas y sonrió. «Hoy aprendemos la A», dijo. «A de agua, de alma y de audacia». Desde la plaza, Villa escuchó el murmullo de las sílabas naciendo, tropezando, alzándose. Se acomodó el sombrero, subió a 7 leguas y miró a sus hombres. «Nos vamos, muchachos»,
Todavía hay camino. ¿Y si regresan los apaches?, preguntó Cárdenas, ya con color. Que vengan a oír cómo suena la letra, contestó Villa. A lo mejor entienden que también es tierra que se defiende. Antes de salir, el anciano corrió otra vez hacia él con una tablilla de madera. Con torpeza amorosa, había grabado con cuchillo torpe una frase breve: «La escuela es nuestra trinchera». Villa la leyó, ladeó la sonrisa y asintió. Eso apunta en lo grande. El Centauro del Norte y sus dorados cruzaron la calle de tierra levantando un polvo humilde. No hubo despedidas largas, solo manos que saludan y miradas que sostienen. Al voltear la esquina, el corrido de la noche volvió, ahora más redondo. Se la llevaron del valle, pero el valle no se humilla. Cuando roban a la escuela, la rescata Pancho Villa. Detrás quedaba un pueblo que había recuperado a su maestra y algo más difícil: el pulso. Delante, otra jornada. En medio, el precio del desierto que siempre cobra en sudor, en cuidado, en humildad. Villa espoleó con suavidad a 7 leguas, y el caballo, como si entendiera, tomó el paso exacto del hombre que sabe que hay batallas que se ganan sin disparar otra bala. Y así se cerró la historia. Una mujer volvió a su aula, un pueblo volvió a su voz, y el desierto, testigo de todo, guardó silencio. Porque hay silencios que pesan más que los cañones, y hay rescates que no buscan gloria, buscan dignidad.